Jóvenes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar, por favor? Jóvenes, ¿me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Buenos días, Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿qué tal? Bueno, solo estamos dos, ¿no? Conmigo tres. Eh, pero vamos a esperar unos 3 minutos, ¿ya? Entiendo que están en exámenes, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. En todo caso, bueno, generalmente en semana de examen no hay clases, ¿no? Mm, Ahora esperamos, ¿ya? Hasta unos 3 minutos. Si logran ingresar todos, bien. Si no, ya por esta semana, o mejor dicho, por esta clase ya lo, lo dejamos allí para que puedan estudiar y descansar. Ahora, el día de mañana sí, obviamente es nuestro examen, ¿no?
Ya, ya jóvenes, creo que estamos 4 y tranquilamente podemos comenzar, ¿no? A ver, nos quedamos el día de semana pasada en el modelamiento estructural, ¿no? Del edificio en el ETAPS. Entonces ya habíamos hecho nuestro modelo, hemos hecho correr el programa. Entonces, lo que faltaba era hacer el análisis, bueno, un análisis estático, pero sin considerar la excentricidad accidental, solo, vuelvo a repetir, para encontrar la resistencia, ¿no? Y lo otro era el análisis dinámico, ¿correcto? Entonces, en base a este modelo íbamos a continuar, ¿ya? Nos hemos quedado, a ver, en acá, ¿no? Para poder determinar el peso y empezar a analizar ya la estructura, ¿correcto? Entonces, vamos a definir el peso. Bueno, en realidad ya lo hemos definido, ¿no? ¿Dónde se define el peso tanto para considerar en el estático y el dinámico? Vamos a definir, y acá, ¿no? Fuente de masa, nos dice. Y acá está, pues efectivamente, la fuente de masa. Hemos considerado un 100% de la carga muerta y un 25% de la carga viva de acuerdo a la E030, ¿ya? Entonces hay casos donde que esto es 0.5, o sea, el 50% de la carga viva para estructuras de categoría A y para categoría B, ¿ya? Nuestro caso es un estacionamiento, hemos comentado, ¿no? Entonces, esta edificación está categorizada en un tipo C, entonces vamos a considerarle un 25%, ¿correcto? Entonces, ¿puedo yo manualmente, ingeniero, determinar el peso? Por supuesto, ¿no? Podrías determinar manualmente. Ya, en este caso nos vamos a ayudarnos del software y voy a considerarle el peso que me está saliendo, ¿no? Entonces lo hacen clic en Load Pattern Definition y nos vamos acá al patrón de carga, definición de patrón de carga, carga sísmica, usar coeficientes, nos dice, ¿no? Para el coeficiente me sale 1126.62 toneladas fuerzas, ¿correcto? Entonces eso voy a determinarlo
o lo mejor dicho, voy a copiarlo a nuestra hojita. Ahí está, ¿no? 1126.62 toneladas fuerza. Y voy a considerar este peso para poder aplicar el famoso sub entre R por P, ¿ya? Porque estos peligros sísmicos, ya el Z, el U, el C, el S y el R ya lo hemos definido anteriormente, ¿ya? Y nos está determinando un 186.39 toneladas fuerzas, ¿correcto? Entonces, esto es lo que vamos a considerar para nuestra resistencia, ¿ya? Ingeniero, ¿y cómo se hace pues en el programa, no? Si yo quiero hacer, esto solo es la resistencia, hacerle un cálculo, nada más, pero ¿cómo haría para hacer el análisis estático en sí, no? Sabemos que el análisis estático, si yo tengo un poquito recordando, porque esto ya lo hemos visto, si yo tengo una estructura, ¿no es cierto? El análisis estático solo es determinar fuerzas equivalentes, fuerza 1 acá y acá una fuerza 2. Nada más. Determinar estas dos fuerzas de tal forma esta se desplace. Listo. Y estas dos son fuerzas equivalentes. ¿Ya? ¿Y cómo voy a determinar en qué estas fuerzas? Gracias a esta cortante basal o a la resistencia que estoy determinando. O sea, esto es solo la cortante basal, ¿no? Es parte, sí, del análisis estructural, correcto, del análisis estructural, en este caso estático, ¿no? Del análisis estático, me voy a ayudar para determinar justamente las fuerzas en cada entrepiso de la cortante basal, ¿ya? ¿Y cómo determinaba en qué cada uno? Ah, esto tiene su teoría, ¿no? F sub I, ¿cierto? Por un alfa sub I por una cortante, ¿ve? Ah, ya, ingeniero, o sea, lo que estoy diciendo acá es que cada entrepiso, ¿no? Entiéndase que I es para cada piso, ¿no? Para cada piso, la fuerza sísmica es un porcentaje de la cortante basal, sí. Por estática, ¿no? Obviamente que la cortante tiene que ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Y si son 3 pisos, será P más la fuerza 3, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtengo esta constante, ingeniero? El alfa 1. El alfa I, voy a tener pues un P sub I, H sub I elevado a la K, ¿no es cierto? Entre la sumatoria de P sub I a H sub I y igual a 1 hasta el número de pisos, n pisos, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a obtener, ¿ya? Entonces, esta exponencial es un valor que nos da justamente cómo se va a distribuir a nivel de altura en cada piso esta fuerza, ¿no? Puede ser triangular, puede ser en curva, etcétera, ¿ya? Generalmente es triangular, ¿ya? Generalmente es triangular. K vale 1. Generalmente cuando el periodo de vibración de la estructura es menor a 0.5. Ya acá está, ¿no? Y cuando es mayor a 0.5, el K vale este valorcito, ¿no? Obviamente siempre menor que 2. 0.75 más un 50% de T. ¿Ya? No, esto es un análisis estructural, ¿no? Obviamente en el rango lineal o en el rango elástico. Es sencillo, ¿no? Es una carga estática que voy a aplicar. Obviamente, ahora, ingeniero, esta carga estática, ¿dónde aplico? ¿Dónde aplico? Por ejemplo, a ver, vamos a borrar un momento y nuevamente vamos a... En realidad, la carga estática
Uy, caramba. Vamos a un poquito... Listo. En realidad la carga estática en cada entrepiso SF1 le aplico, ¿no? Vamos a aplicarle al centro de masa, ¿ya? Al centro de masa. Porque el software va a encargarse ya de trasladarle al centro de rigidez. El software se encarga de trasladarle al centro de rigidez. Porque en realidad esta fuerza que yo le estoy aplicando debería llegar al centro de rigidez, ¿no? Y sobre este punto se va a mover toda la estructura. Entonces acá le llega, ¿no? A este punto del centro de rigidez, le llega ya con la excentricidad, ¿no? Con una excentricidad y obviamente esta excentricidad pues nos genera un momento torsor. Entonces más esta fuerza más el momento torsor. ¿Correcto? Entonces eso es para cada piso, se va a cumplir, ¿ya? Pero lo que nosotros hacemos en este programa es que aplicamos solo la fuerza al centro de masa, obviamente considerando la excentricidad accidental. Y esta excentricidad accidental sabemos que es un 5%, ¿no? Entonces, si yo voy a ver en planta, voy a considerar acá un puntito, le voy a aplicar, ¿no? Esta fuerza que ya hemos comentado, este es mi punto centro de masa, pero de acá yo voy a analizar pues la excentricidad perpendicular a la dirección de análisis, es decir, la excentricidad en Y. Si yo estoy analizando en X, en Y tendría que utilizar. Entonces, más 5%, menos 5%, obviamente de la distancia, ¿no? De esta dimensión en Y, ¿correcto? Igualito para acá. Si yo voy a colocar un análisis en esta dirección, lo que me importaría son las excentricidades, ¿no? Este sería mi centro de masa, menos 5 la excentricidad en X, más 5 la excentricidad en Y. Entonces, estos son los que me van a interesar, excentricidad en X y acá excentricidad en Y, ¿correcto? Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, justamente les comentaba, nosotros vamos a aplicar, bueno, el análisis estático, pero sin considerar estas excentricidades, porque solo queremos hacer una comparación, ¿ya? Porque solo queremos hacer una comparación. Sin embargo, si yo quisiera considerar una excentricidad en estático, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Bueno, uno, verificar mi estructura si es simétricamente, ¿no? Si es simétrico. En este caso sí es simétrico. Entonces, si es simétrico, lo que voy a hacer es que para cada dirección de análisis voy a emplear solo un caso. O sea, puedo utilizar el más 5% de la excentricidad en Y para el análisis en X. Y para el análisis en Y voy a considerar una más 5% de excentricidad en X. Porque es simétrico, ¿no? Entonces no habría problema en considerar solo un más la excentricidad acá. No estaría acá, ¿no? Porque si quiero verificar la resistencia nada más, considero acá. Pero si quiero hacer ya el análisis estático, estaría haciendo este caso, la excentricidad más, ¿no? Más esta excentricidad que es el 5%. ¿Correcto? Y si analizo en Y, tendría más la excentricidad. Ahora, si mi estructura no es simétrica, obviamente tengo que analizar estos 4 casos, ¿no? Acá por eso están los casos, ¿no? Tendría que decir, oye, mira, en la norma justamente me menciona que yo tengo que utilizar el más menos 5% y el más desfavorable. Y como desconozco
qué opción es la más desfavorable o qué combinación, quizás el menos 5% en X es más desfavorable, tendría que utilizar un análisis para cada dirección, ¿no? Para cada dirección tendría que trabajar dos casos. Por ejemplo, si utilizo en la dirección X, tendría el más 5Y menos 5Y. Y si analizo para Y, más 5 en X menos 5 en X. Entonces, así se trabaja para poder determinar ya el caso más crítico. Y al final la envolvente. La envolvente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tendríamos que ver, la simetría para poder definir ya nuestros casos. Y luego, posterior a ello, ya es un análisis normal, ya, ¿no? Tendría que hacer la envolvente y a trabajar el más crítico. Y con eso ya defino mis cargas sísmicas y ya pues voy a diseñar mi columna, mi viga, etc. ¿No? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto es el análisis estático, ¿no? En realidad, en concreto armado también se hace lo mismo para una estructura, ¿no? Pero lo que sí acá hay que buscar, hay casos, ¿no? Casos que, por ejemplo, tú tienes, ¿no? Pues conoces tu centro de masa, pero lo que no conoces aún, ¿no? Es tu centro de rigidez. No tendrías que hacerle correr porque el centro de rigidez depende justamente de la estructuración, del tipo de material, del tipo de sistema estructural, de las dimensiones de las columnas, etcétera, ¿no? Si hay diafragma rígido o no, quizás hay alguna abertura, etcétera. De todo ello depende. Entonces, nuestro centro de rigidez puede estar acá. Y después de hacerle analizar, correr el programa con términos así sencillos, ¿no? Generalmente hablamos, hazle correr al programa, ¿no? Pero en realidad vamos a analizarlo ya la estructura. Entonces ya puedo conocer también mi centro de rigidez y también mi centro de masa. Pero si yo veo, es una recomendación, ¿no? Pero si yo veo que esto tiene una distancia muy fuerte, obviamente se va a generar un momento torsor muy elevado, ¿ya? Entonces lo que hay que tratar en la medida es que esta excentricidad tanto en X como esta excentricidad tanto en Y, independientemente si este punto está por acá o por acá o por acá, porque al final esto ya vas a ver si por ejemplo acá hay bastante placa o algún pórtico bastante rígido, siempre va a jalar para esa dirección donde que se ubica ese pórtico, ¿no? Entonces voy a ver la forma en que estos dos puntos se reduzcan. Hay que buscar esta reducción, que esta distancia que le llamamos excentricidad, ¿no? Que sea lo mínimo posible, ¿ya? Bueno, en la práctica consideramos un 8%, un 10%, pues no, hasta un 10% podríamos trabajar de esta variación. Pero si ya tengo más, obviamente el momento torsor es muy elevado y esto va a generar bastante fuerza cortante. Ustedes saben que este momento torsor genera al final fuerza cortante, ¿no? Y ustedes saben por diseño, ¿no? Ya sea de concreto armado, la fuerza cortante nos genera una falla frágil. ¿No? Por eso hacemos verificación, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y los códigos frente a este tipo de fuerza tienen más factores de seguridad y como tiene más factores de seguridad, obviamente el diseño va a ser muy, muy elevado, ¿no? En caso de concreto armado, quizás tendré mayor cantidad de acero. En caso de un diseño de un edificio de acero, voy a tener perfiles muy grandes, sobre todo dependiendo la dirección de la fuerza, ¿no? Entonces, lo más probable es que nuestro alma de nuestra viga o de nuestra columna sea muy, muy grande, ¿no? Y este área de nuestra alma
compensa pues justamente esta fuerza cortante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado para todo tipo de estructura. Esto, el análisis estático es eso, ¿no? Lo que de manera resumida, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace en el programa? Bien, lo primero es que tengo que definir estos dos factores, ¿no? Estos dos factores. Un factor que es el coeficiente sísmico, viene a ser pues sux entre R y el K, que ya saben qué cosa es, ¿no? La exponencial. ¿Y dónde se ubica? En que acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Coeficiente de la cortante basal y ahí está el K. Ustedes ya saben los casos, el por qué, ¿no? Si es simétrico, ya tendría que utilizar el más menos. Por eso hay 4 casos, ¿no? Si es simétrico, bastaría con 2 casos. Pero si es una estructura simétrica, ya obviamente voy a trabajar de 4 casos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pues, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vamos a abrir el programa. Bueno, aunque creo que esto ya está trabajado, vamos a load writer y me voy al estático. Define, pues, ¿no? Acá, vamos a abrir, ¿ya? Vamos a abrir. Y lo que vamos a hacer es justamente, vamos a definir un estático. Estático. Creo que con ustedes lo hemos definido esto, ¿no? Lo que nos faltaba era, pero voy a aplicar un estático XX para que puedan ver la diferencia considerando la excentricidad, ¿ya? Vamos a analizar. Y esto voy a considerar usar, en este caso, coeficientes. Voy a adicionar. Listo. De esta forma adicionamos, ¿no? Luego el estático en X lo que hacemos es, allá, voy a trabajar, bueno, en primer lugar hemos dicho sin considerar estas excentricidades porque quiero ver, ¿no? Cómo lo distribuye el programa, ¿no es cierto? Su resistencia. Listo. Y acá, ¿qué es lo que colocamos estos valores? Bueno, lo que hemos obtenido. Sux entre R, 0,1654, ahí está, ¿no? Hemos copiado. Y este valor, obviamente, en nuestro periodo es más que 0,5, pero ingeniero, al inicio nos salía 0,34, ¿no? Pero les mencionaba que para ajustar este periodo, que sea más aproximado, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar con el modal, ¿no es cierto? Con el modal. Entonces en el modal nos ha salido justamente 0,68 segundos, ¿ya? Entonces, en que es más que 0,5, sí. Entonces tendría que considerar esta formulita y al final me sale 1,075 y este es el valor, ¿no? De 1,075, ¿correcto? Y voy a poner OK, nada más. Ahora, si yo desearía hacer por ejemplo, un análisis estático de esta dirección, no considerando las excentricidades, ¿ya? A ver, vamos a copiarnos. Y acá es 1,075. Tendría que ver, ¿no? Lo primero es que acá tengo que considerarle un 5% y acá en la más. Entonces, como nuestra estructura es simétrica, ¿no? Obviamente nuestra estructura es simétrica, en ambas direcciones, bastaría con más la excentricidad, ¿no? Nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a considerarle, ok, ya está, ya he definido un estático como debería ser considerando la excentricidad, y esto es para la resistencia nada más, ya para ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener un poquito de cuidado.
y voy a considerarle OK. ¿Ya? Entonces, ya he definido justamente mi estático, ¿no? Así de simple es el análisis estático. Le voy a hacerle correr, pues, ¿no? Voy a hacerle correr, nada más. ¿Ya? Y ahí está la fórmula, ¿no? Y manualmente, si quiero hacer el análisis estático, luego con el análisis pseudo tridimensional o con otro método, ya podría definir cuánto se lleva cada pórtico, ¿cierto? Entonces, esto es la fórmula que hace un momento escribíamos. Esto P es el peso, ¿no es cierto? En cada entrepiso. H es la altura, ¿no? La altura acumulada. Si tengo dos niveles, es que para el primer piso es H1 y para el segundo piso es H2. Son alturas ya acumuladas o alturas totales de la base, ya. No se olviden, por favor. ¿No? O esto se demuestra también. Pero ahora lo que yo he visto bastante error en los jóvenes es que esta altura lo consideran altura de entrepiso. Sobre todo el H1 ya, bueno, no hay problema. El H2 o el H3 ya lo consideran altura de entrepiso. No, eso es error. Tiene que ser una altura total. ¿Ya? Entre la sumatoria, ¿ve? Entonces, para ello necesito el peso, ya conozco el peso, ¿no? Las alturas también, ¿no? Ahí están las alturas. Y empiezo para alfa 1. Si yo necesito saber alfa 1, lo que voy a saber, ya, en qué es el peso 1, bueno, peso 1, h sub 1 elevado a la k, y la sumatoria, ¿no? De peso sub 1, h sub 1 elevado a la k, más un p sub 2, más h sub 2 elevado a la k. Y si quiero para un alfa 2 sin que, todo el denominador es lo mismo, el numerador no cambiaría, ¿no? P sub 2, h sub 2 elevado a la k. Y esto ya es la sumatoria nada más, ¿no? La sumatoria de P sub 1, h sub 1, más un P sub 2, h sub 2. Listo. ¿Ya? Entonces, muy sencillo de poder determinar esto, ¿no, jóvenes? ¿Ya? Es fácil, ¿no? Está muy grande. Pero en fin. Entonces, acá, por ejemplo, está, ¿no? Esto es lo que les acabo de mencionar. Si son 3 pisos, sería acá 3 pisos, ¿no? Acá está el 0,192 y ya saben que para el fuerza 1 es alfa sub 1 por la cortante, ahí me sale 35,84,6. Para el alfa sub 2 me sale 0,39, su F2 73 toneladas fuerza y acá su F3 me sale 76,79. ¿Ya? Entonces, estos ya son fuerzas que estamos determinando en forma manual al centro de masa. Pero el programa también me va a botarme, ¿no? Eso, lo que, lo que estamos viendo en forma manual, ¿no es cierto? Y al final coinciden, ¿no? ¿Y dónde obtengo esto? En que vamos a obtener, pues vamos a display, story, no, respuesta o plotear la respuesta en cada piso, te dicen, ¿no? Listo, ahí. Entonces acá voy a elegir, por ejemplo, el estático, ¿no? Voy a trabajar con el estático X para ver nomás sin la excentricidad. Entonces, determinamos, a ver, las cargas, ahí están, ¿no? Las cargas laterales, nos dicen, ya que al final es similar a las cargas, estos son por pisos y estos son por diafragmas. Hay casos que el diafragma no necesariamente es igual
al piso, ¿no? A eso. ¿Y por qué? ¿En qué? Porque existe pues agujeros, ¿no? El piso es el total, el diafragma son los agujeritos, en este caso son similares, ¿ya? Y esto es lo que vamos a... Ahí está, ¿no? Me dice que para el primer piso me sale 35,85, ¿no? Y acá está esto es lo mismo, ¿no? 35,85, 73,75 y 76,79. En realidad es lo mismo, ¿ya, jóvenes? Y esto se va a encargar de estas fuerzas, estamos aplicando acá, ¿ya? Entonces, listo. Y con eso obtenemos justamente la... A ver, vamos ahora a considerar con un estático en XX, ¿ya? Y para que se den cuenta que qué cosa cambia o quizás no cambia, ¿no? Ahí está. No va a cambiar, ¿no? ¿Y por qué no cambia? ¿Alguien me podría decir? No va a cambiar las fuerzas, ¿no? Pero sí va a cambiar qué cosa. Internamente ya están aplicados esa distancia y acá internamente están los momentos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver cuando hagamos, a ver, ya le hemos hecho mover ya, ¿no? A ver, lo que vamos a hacer es hacer una comparación, por ejemplo, de estático en X, ¿no es cierto? Y de estático, a ver, listo. Entonces, aparentemente no hay mucho cambio que digamos, no, pero vamos a vernos en una esquina, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿cuánto tiene su desplazamiento? En la dirección X me sale 0,02716,5, ¿no? Y en la dirección Y me está saliendo un 0,00, ¿ya? Entonces, acá hay que verificar, pero antes, no recuerdo, a ver un momento. En X, allá estamos analizando en X y debería ser en Y, ¿no? Ahí está la excentricidad. Nos hemos olvidado cambiar, ¿no? Estoy analizando en X y debería ser en Y, ¿no, jóvenes? Ahora sí, vamos a chequear. Listo. Estático en X y, y estático en XX. Ahora sí, ¿no? Ya. Mira, voy a verificar 0,27165. Y acá, mira, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? O sea, como que cambia radicalmente este desplazamiento, ¿no? Entonces hay que verificar eso, ¿ya? Acá ya tiene el momento, pues es un momento torsor. Si estoy analizando, o sea, en esta dirección. A ver, vamos a colocar esto, ¿no? Entonces, estamos considerando la excentricidad. Entonces, más o menos, esto por esta distancia me está generando un momento de esta manera, ¿no? Más la combinación de esta fuerza más lo otro me genera un desplazamiento, ¿ya? Entonces, acá ve, el estático en X ya estoy considerando esta excentricidad y acá estoy considerando esto, ¿correcto? Entonces hay que verificar eso.
¿ya? Siempre los desplazamientos, las excentricidades, todo ello, ¿ya? Entonces, mira, se dan cuenta que la excentricidad, pero es algo que siempre se debe controlar, siempre debemos controlar. ¿No, jóvenes? Eh, Esto es pues el estático. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, de allí sería bueno ver los desplazamientos, ¿no? Y ver si cumple lo de deriva. Sí, pero eso lo vamos a hacer con el dinámico. Ya, eso lo vamos a hacerle con el dinámico para poder trabajar, ¿no? Ahí está lo que dice la norma, ¿no? Respecto a la excentricidad, ¿no? Para estructura con diafragma rígido se supone que las fuerzas en cada nivel FI actúan en el centro de masas. Es lo que suponemos, ¿no? Del nivel respectivo. Y se considera además la excentricidad propia de la estructura a efecto de las excentricidades accidentales en cada dirección de análisis, como se indica a continuación. Entonces el más menos ahí está, ¿no? O sea, lo consideramos una excentricidad cambiado de signo y debe ser el más crítico para poder trabajar. ¿Ya? Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Están atentos a la clase o están estudiando, por favor? Confírmenme. Quizás tienen examen, creo, ¿no? ¿Hoy día o no? ¿O ya han terminado, jóvenes? Ingeniero, buenos días. Sí, ingeniero, ya tenemos examen más tarde. Ya. Entonces están más preocupados en eso. Porque si hago alguna pregunta, me podrían responder, por ejemplo, Jared, Tiago. ¿Por qué consideramos la excentricidad accidental, Jared? Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal, Jared? Buenos días. No, siendo sinceros, no estuve tan atento, ingeniero. Ya está bien. Ya, no te preocupes. Ya, ¿alguien me podría responder de la sala? Ingeniero, Sí, Martín, te escucho. la excentricidad accidental más que nada se considera porque no hay certeza de dónde se van a dónde va a ser. O sea, teóricamente tú conoces tu centro de rigidez, ¿no? Pero en el proceso constructivo ese centro de rigidez se puede mover dependiendo del proceso constructivo. Entonces es como un pequeño factor de seguridad también que se coloca, ¿no? Ujú. Claro, y le llamamos excentricidad accidental, ¿no? Porque la ubicación del centro de masa eh, en realidad la incertidumbre de esa ubicación es muy grande, no sabemos dónde se puede ubicar. Entonces se considera un 5% de una excentricidad accidental por estos temas de proceso constructivo, ¿no? Pero aparte tiene su excentricidad real, la estructura. Y eso va a salir en el cálculo de acuerdo a la estructuración que hacemos, a las dimensiones de los elementos estructurales, la ubicación, si hay agujeros en el diafragma rígido, la esbeltez también de nuestra estructura, todo tiene que ver, ¿no? En realidad. Entonces, ahí se genera una excentricidad real y lo que acabamos de hablar hace un momento, lo que comentó Martín, es una excentricidad accidental. Combinados ambos ya viene a ser una excentricidad final. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que la excentricidad accidental es como un factor adicional, una distancia adicional por seguridad, por la incertidumbre. Y eso nosotros tenemos que colocar porque el programa no lo va a leer de esa forma, ¿no? El programa solo va a considerar esa excentricidad, diferencia del centro de masa menos el centro de rigidez. Y los códigos nos exigen, mira, para el diseño, para el análisis, en este caso, tendríamos que trabajar con una distancia adicional.
Entonces, ¿qué distancia dice? El 5%. ¿Ya? Entonces está muy bien. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien me podría comentar qué cosa es un análisis estático, jóvenes? A ver, por ejemplo, Diego Rosales. A ver, Diego, coméntanos. No, y si están estudiando también yo entiendo, por eso es que en semana de examen no debería haber clases, ¿no? Porque igual que ustedes, ¿no? He pasado y estoy pasando también. Siempre estudiamos, ¿no? Entonces no hay problema si no están atentos. No voy a avanzar mucho porque entiendo que están estudiando. Y hoy día vamos a salir un poquito más temprano también para que puedan descansar, ¿ya? Y mañana ya, pues, nuestro examen. A ver, jóvenes. A ver, Diego, coméntanos. Sí, ingeniero. Diego, no te hemos escuchado. No sé si puedes subir tu volumen de tu micrófono. Sí, ingeniero. Un análisis estático es donde se considera lo que son eh, los pesos de los pisos. Y lo que se intenta hallar son las fuerzas en cada entrepiso, ¿no? Y para así poder verificar, sobre todo creo que se halla la fuerza cortante basal para, para poder diseñar elementos, para Ujú. poder analizar. Creo que no comprendo bien exactamente o sea, la definición exacta, pero sí sé los procedimientos para poder hallar, bueno, sobre todo las fuerzas, ¿no? En cada entrepiso. Ya. En realidad, el concepto es determinar unas fuerzas equivalentes laterales. ¿Ya? Ese es el concepto, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les decía, casi tengo 2 pisos nada más. El concepto es lo siguiente, ¿no? El análisis estático, o inclusive te dice, o método equivalente de fuerzas, te dice, ¿no? Entonces, es determinar, gracias a esta cortante basal que tenemos, que en realidad es una resistencia, ¿ya? Esta resistencia o esta cortante basal para los códigos, voy a determinar fuerzas acá, para cada dirección de análisis, ¿no? Y estas fuerzas son aplicadas, ¿no? Esto está en planta de una losa al centro de masa, obviamente considerando más o menos su excentricidad, ¿ya? Ustedes ya saben, para cada entrepiso, ¿ya? Y gracias a estas fuerzas que nosotros aplicamos, ¿ya? A estas fuerzas, ¿no es cierto? Si recuerdan, hay un método, Inge, pero ¿cuánto si acá, por ejemplo, tengo pórticos, ¿no? Pórtico A, pórtico B, pórtico C, pórtico D, ¿cómo distribuyo ahora las fuerzas, no? Ya, entonces ahí hay métodos, pues, por ejemplo, el más conocido, el método pseudo tridimensional, ¿no? ¿No es cierto? Ah, perdón, pseudo tridimensional. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar. Yo le aplico una fuerza, conozco la rigidez de cada pórtico, porque esto han hecho en análisis pseudo tridimensional. Hay muchas formas de análisis pseudo tridimensional. La más común es esto, conocer las fuerzas, armar la matriz de rigidez de la estructura.
Ya conozco la matriz de rigidez de la estructura y ya puedo determinar cada fuerza en cada pórtico, ¿no? ¿Ya? Y como ya conozco, por ejemplo, mi pórtico, este pórtico, ya voy a conocer cuántas fuerzas tiene esto, cuánta fuerza tiene este segundo piso y hago mi análisis estructural de este portiquito. ¿Y cómo hago Inge esto? Ya pues hay varios métodos, ¿no? Método flexibilidad, método de rigidez, ambos tienen mucha relación y ya puedo trabajar. ¿Ya jóvenes? Método de cross, método de slope deflection, un montón de métodos, ¿no? O lo otro, el más conocido, el método del portal, ¿no? Que es algo muy sencillo, pero esto es para edificios de corte generalmente, ¿no? El método de portal, ¿ya? Entonces, esto es el análisis estático nada más. Y si la diferencia del análisis dinámico es que en el análisis dinámico, ¿no? En el análisis dinámico ya no me interesa en determinar directamente esta fuerza que depende de esta constante basal. Ahora yo lo que voy a decir en el análisis dinámico es que acá necesito una aceleración del suelo, una aceleración del suelo. ¿Listo? Y esta aceleración del suelo con la rigidez que va a tener, ¿no? La estructura con esta masa, ¿no es cierto? Que son parámetros fundamentales para una dinámica estructural. ¿Ya? Voy a tener un movimiento, una vibración de esto, ¿correcto? Una vibración de la estructura gracias a esta aceleración que le estoy colocando en el suelo, ¿no? Entonces, eso es un análisis dinámico. ¿Se dan cuenta? Esas son cosas muy diferentes, ¿no? Ahorita hablamos del periodo, que es la frecuencia. Hay dos tipos de frecuencia, ¿no? Una frecuencia natural y una frecuencia circular, ¿no es cierto? Y hay un periodo, ¿ya? Entonces, conociendo estos parámetros, yo podría, de alguna forma, obtener, pues, la ecuación, ¿no? De la vibración de esto. ¿Y qué solución le voy a dar? Ahí viene los modos de vibración. Son formas que puede vibrar esta estructura. En realidad es un concepto que los matemáticos, sobre todo, porque esto es matemática, más que ingeniería, los matemáticos han colocado, han visto la forma en cómo solucionar justamente esta ecuación del movimiento, ¿no? Teniendo estos parámetros, ¿correcto? Depende directamente de la masa y de su rigidez. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver, antes de entrar acá, sigamos algunos detalles. A ver, bueno, hasta allí creo que ya tenemos esto. Y vamos a entrar a lo que es el análisis dinámico. Y para hacer el análisis dinámico, jóvenes, creo que ya estábamos comentándolo, necesito masas. O sea, en cada piso, ¿cuánto de masa tengo? Es lo primero, ¿ya? Masas. Y luego la rigidez. Sin ello no hago nada, ¿ya? Sin ello no hago nada, porque hay un parámetro, la frecuencia natural, perdón, dicho, la frecuencia circular es igual a la raíz de K sobre M. Listo. Esto es lo que yo necesito saber. ¿No, jóvenes? Esta es una frecuencia circular que es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Esto es la rigidez y esto es la... O sea,
Si yo quiero analizar una estructura con un grado de libertad nada más, no con un grado de libertad, es esto la ecuación. Un grado de libertad, o sea que se va a desplazar en esta dirección. Este es un modelo de un grado de libertad, así sencillo, que acaba de tener su rigidez y acaba de tener su masa. Pero las estructuras son de múltiples o de varios grados de libertad, ¿no? O sea, yo voy a tener un peso acá, otro peso acá. Entonces también necesito, en primera instancia, una masa 1, una masa 2. Entonces estos son varios grados de libertad y un grado de libertad. ¿No, jóvenes? Entonces, lo primero, lo que tengo que hacer es determinar estos pesos, pues, estas masas, ¿ya? Y también determinar, pues, las rigideces de toda la estructura, ¿no? De toda la estructura, primer, segundo piso y a nivel global. ¿Y cómo yo determino, cuando ya analizo un movimiento vibratorio de varios grados de libertad, tengo que hablar de matrices? Ya, esta es una matriz de rigidez de la edificación, ¿cierto? Ya, entonces va a ser obviamente de 3 por 3, ¿no? Tengo 3 pisos. Esto será la matriz del K1, esto será del K2, esto será del K3, y estas son sus combinatorias. Jóvenes, una matriz de rigidez, en sus diagonales, ustedes saben que tiene que ser mayor a 0. O sea, su KI mayor a 0 y tiene que ser simétrico. ¿Sí o no? Esos son sus parámetros. Y ahí está. Ahora, ¿cómo obtengo su matriz de rigidez? Porque la masa es sencillo, pues no, masa. Tengo que hacerle diagonal nada más. Es diagonal, pues. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ah? Una matriz de masa, cuando vamos a analizar, ¿ya? La dinámica estructural, por ejemplo, voy a considerar como una matriz diagonal, ¿correcto? ¿Y cómo ahora determino esta matriz de rigidez? Pues, en que tienen que recordar, por eso es lo que les comentaba, el método de flexibilidad, ¿no? Y alguien me podría decir, ya para cerrar, y esto ya les explico, cuando están más tranquilos, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Y también cuando ya están más descansaditos. ¿Qué cosa es un método de flexibilidad y qué cosa es un método de rigidez? Bueno, en este caso es la matriz de rigidez nada más, ¿no? ¿Qué cosa es un método de flexibilidad, jóvenes? ¿Alguien me podría comentar? Ustedes ya lo han visto en análisis estructural. No sé qué mucho lo han visto, pero por lo menos me interesa el concepto, nada más. A ver, jóvenes. A ver, ¿a quién no le he preguntado? Es a Carol Yancare. A ver, coméntanos. No recuerdo exactamente, ingeniero. Ya, no te preocupes. A ver, Kelvin Hanampa. Kelvin, Presente, ingeniero. ¿qué tal, Kelvin? A ver, coméntanos, por favor. Bueno, recuerdo que era un método basado en la deformación que nos servía para calcular las fuerzas, ¿no? Eso recuerdo. Ya era un método basado en la deformación, ¿correcto? Es un método basado en la deformación. A ver, Diego Francisco Mucha. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Diego. A ver, coméntanos, ¿qué cosa es un método de flexibilidad? Es
Servía para calcular las fuerzas internas de los miembros y los desplazamientos del sistema. Fuerzas internas. Ya, claro. Todo método nos ayuda a calcular eso, ¿no? Las fuerzas. Ya está bien. A ver, Martín, coméntanos. Y con eso ya cerramos. Ingeniero, básicamente, repasando un poco el tema, más que nada la comparación entre lo que es matriz de flexibilidad y matriz de rigidez es que son uno el inverso del otro, ¿no? La matriz de rigidez son las fuerzas causadas por un desplazamiento unitario y la matriz de flexibilidad, ¿no? Es algo como contrario, ¿no? Son los desplazamientos generados por una carga unitaria. Correcto. Ujú, exacto. Entonces, la matriz de flexibilidad. A ver, en primer lugar, una matriz de flexibilidad tiene coeficientes de flexibilidad. Por ejemplo, este es el F11, este es el F12 y este es el F21 y el F22. Y una matriz de rigidez, algo rápido ya para irnos, para que descansen. Descansen, por favor, jóvenes, también no se toman un buen desayuno también, por favor. Ya, les digo por experiencia. Al final, mientras que estamos jóvenes, no sentimos nada. Mientras que pasan los años, allí sí vamos a estar un poquito mal, ¿no? Siempre primero le dan su tiempo para poder alimentarse. Ya, muy bien. Por favor. A ver, una matriz de flexibilidad es lo siguiente, ¿no? Son factores de flexibilidad que se obtienen por cargas unitarias, ¿ya? Y estos factores son desplazamientos, ¿no? Al final de cuentas, en resumen, un factor de flexibilidad o un coeficiente de flexibilidad, también le llaman, son desplazamientos, ¿no? Son desplazamientos debido a cargas unitarias. Listo. Y una matriz de rigidez son fuerzas, ya no son desplazamientos, ¿ves? Son fuerzas debido a un desplazamiento unitario. ¿Ya? Un desplazamiento unitario. Ambos están relacionadas. Estos tienen que ser, por ejemplo, la matriz de rigidez tiene que ser singular, ¿no? Tiene que ser positiva, ¿ya? Y la diagonal tiene que ser positivo, ¿no? Por lo menos esta diagonal tiene que ser positivo, tiene que ser simétrico, igual que esta, ¿ya? Entonces, la pregunta es, y con esto cerramos, tengo una viga en volado, esta es una viga en volado. ¿Qué tiene la viga en volado? ¿Tiene matriz de flexibilidad o tiene matriz de rigidez? ¿Alguien me podría comentar? Estas son estructuras inestables, ¿no? Esta es una estructura inestable. Entonces, todas las estructuras inestables tienen matriz de rigidez o tienen matriz de flexibilidad. Ingeniero, ¿va a tener flexibilidad y matriz? No, en realidad no va a tener los dos, ¿no? Sí, Martín, ibas a comentar algo. Tendría solo rigidez, ingeniero. Ujú. Y no va a tener lo otro, ¿no? Porque es inestable. Entonces, es un método muy bonito, es bastante empleado, jóvenes, y acá hemos hablado un poquito para que se recuerda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita, bueno, ahorita no, día miércoles de la semana pasada, y con esto ya
Por lo menos van a tener unos 15 minutos para que se puedan sentar y tomar bien su desayunito, porque yo ya les conozco ya que no han tomado algunos. Entonces, lo que vamos a aplicar ahora es fuerzas unitarias. Aplico esta fuerza unitaria en este grado de libertad, esto se va a desplazarse, ¿no? Vienen por acá, esto también se va a desplazar. Y estos desplazamientos es lo que vamos a medir, ¿no es cierto? Y vamos a colocar, ya Inge, eso voy a colocar acá, pues, ¿no? Un F11 y un F21. Esta columna se genera por la carga unitaria que he aplicado a este primer grado de libertad. Y luego voy a hacer que voy a colocarle una carga unitaria acá y nuevamente esto se va a desplazarse, ¿no? Acá va a haber desplazamientos y desplazamientos. Ya, en que esto lo voy a rellenarle acá. Listo. Entonces, en este caso F11 es esto y esto es F21, ¿correcto? Y en este caso es F12 y en este caso es F22. Listo. Y así obtengo mi matriz de flexibilidad. Y la inversa, voy a obtener pues mi matriz de rigidez. Y con esto trabajo masa y matriz de rigidez. Y con estos dos sale cualquier cosa. Acá ya, esto ya es valores y vectores, esto ya es parte de la dinámica estructural que ya les explicaré y vamos a ver luego poquito para que vayan, yo sé que no llevan algunos conceptos de dinámica, pero esto les va a servir más o menos como una introducción y quizás quede más claro cuando llevan pues ¿no? los movimientos de la dinámica, por ejemplo, un movimiento libre, ¿no? Un movimiento libre sin amortiguamiento, movimiento forzado, le llaman, ¿no? Amortiguado, movimiento no forzado, amortiguado, hay muchos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ello les recomiendo un libro muy bacán, Chopra, la Biblia de la dinámica estructural. En internet lo van a poder descargar. ¿Ya? Chopra, estudianse y eso les va a gustar bastante. Ya entonces nos quedamos, siendo las 8:29, quería hacer clases hasta las 8:30 para que descansen. ¿Ya? Entonces, la próxima entramos de frente al análisis dinámico, esto ya les he explicado, esto lo vamos a hacer ya, el concepto ya les he explicado, ahora vamos a aplicarle pues en nuestro modelito cómo se hace esto, ¿no? Y obtener nuestra matriz de rigidez, y esto también ya les explico. Jóvenes, entonces nos quedamos hasta acá. Si es que no hay ninguna pregunta, por favor me podrían comentar. Para el día de mañana vamos a empezar el examen no 7:15, 7:30, jóvenes, ¿ya? Para que se levantan a las 7:15, unos 15 minutos, descansan, se alimentan muy bien y 7:30 estamos arrancando, por favor. ¿Ya? Entonces, 7:30, 2 horas el examen aproximadamente, 7:30, 9:30 y quizás hasta las 10, ¿no? Ya 2 horas y media quizás y bueno, a revisar, pues. Ya jóvenes, nos quedamos acá si es que no hay ninguna pregunta. Estudien bien y aliméntense, por favor, muy bien. Que tengan un buen día y éxitos en sus exámenes. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Chao, nos vemos. Estudien. Chao.